Mis tareas y formularios. Podemos ver que al entrar en estructura hay una opción que nos permite diseñar distintas vistas para mis tareas cuando estamos en un dispositivo grande, mediano o pequeño. Vamos a ver cómo se configura. Podemos ver que estoy en mis tareas y aquí veo un montón de columnas con datos. Sin embargo, en un dispositivo móvil o un dispositivo más pequeñito sería muy incómodo ver tantos datos. Entonces podríamos ir a estructura, mis tareas, y aquí podríamos entrar en esta opción de dispositivos más pequeños y marcar menos opciones, por ejemplo, hacer que solo sea visible una o dos columnas. Una vez que hemos hecho esto, lo que sucederá es cuando entramos a mis tareas y vemos mis tareas en una resolución, en un dispositivo con una resolución menor, ya no me mostraría tantas columnas. Aquí podemos ver cómo se vería en un dispositivo grande y aquí veríamos cómo se ve en un dispositivo más pequeño y solo se verían aquellos datos que hemos indicado desde estructura. A lo largo del curso hemos diseñado muchos formularios. Normalmente hemos diseñado los formularios con un diseño avanzado, es decir, con un editor que nos permite crear formularios avanzados. Sin embargo, podemos optar por crear unos formularios mucho más sencillos y adaptados a cualquier dispositivo. Para eso utilizaríamos los formularios responsive, que están desarrollados con tecnología Bootstrap y están orientados o están pensados para crear formularios rápidamente y compatibles con cualquier dispositivo. Son adaptativos y se puede indicar cómo se mostrarán los contenidos dependiendo de cada dispositivo. Como he comentado, esto está orientado a formularios muy sencillitos, entonces no están todas las posibilidades. Por ejemplo, rellenar un grid no sería una posibilidad en este formulario, o a lo mejor ciertas funcionalidades avanzadas y lógica condicional que tenemos en los formularios avanzados no estarían en este editor de formularios. Vamos a ver cómo funciona. Entro a la aplicación y abro la configuración de un formulario. Lo primero que tengo que hacer a la hora de crear un nuevo formulario es indicar qué editor necesito utilizar. Supongamos que yo voy a diseñar un formulario muy sencillo y puede ser de tipo responsive. Aquí podría indicar, por ejemplo, que en todos los casos, en cualquier escenario, va a ser adaptativo, va a ser responsive. Entonces aquí marcaría responsive y luego aquí simplemente tendría que dejar heredar este diseño. Entonces podría entrar aquí y empezar a diseñar mi formulario responsive. Aquí vemos un ejemplo de cómo funcionan. Tenemos un formulario responsive con un tamaño o con una pantalla con un tamaño grande. Sin embargo, si vamos haciendo la pantalla más pequeña, vemos cómo los contenidos se redistribuyen o incluso desaparecen en base al tamaño del dispositivo. Por ejemplo, aquí es muy pequeño, por lo tanto el logo ha desaparecido. Aquí es más grande, por lo tanto el logo aparece. Y bueno, todo se distribuye en una única columna y desaparecen la mayoría de los contenidos cuando el tamaño es muy pequeño. Bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Es bastante sencillo. Simplemente entramos aquí a configurar el formulario. Nos pregunta si queremos utilizar un pequeño asistente. Decimos que sí. Ponemos un título para nuestro formulario. Por ejemplo, yo lo voy a llamar demo. Voy a añadir una imagen, un logo. Este es el primero que he encontrado en internet. Vale. He añadido este logo y ahora voy a indicar cuántas columnas quiero. Por ejemplo, 2 o 3. Evidentemente en un dispositivo pequeño me lo va a mostrar todo en vertical. Bueno, vamos a dejar 2. Le voy a dar aquí a siguiente. Y lo único que me queda es añadir los campos que quiero. Por ejemplo, quiero un asunto, quiero un campo de tipo email, quiero un campo que se llama marca, quiero un campo de tipo si no o de multilínea que se llama comentarios. Vamos a añadir este otro de si no. Voy a añadir un campo biblioteca para adjuntar documentos. Un momento. Ahora. Vamos a añadir también un campo de selección que se llama venta, otro que se llama tipo de gestión. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro formulario. Es decir, ya tenemos los campos que queremos, le damos a finalizar, el formulario se genera, esto está ya generando todo el código con estos campos y este aspecto, y nos deja previsualizarlo. Vemos que en los monitores más pequeños, por ejemplo, el logo está desapareciendo y en los grandes sí que se está mostrando.
podemos volver al diseño y modificarlo. Por ejemplo, podría añadir más campos. Este de aquí. Podría añadir más columnas, etc. Bueno, también podría decidir que quiero que algunos de estos datos o espacios desaparezcan en base a la resolución del dispositivo. Por ejemplo, quiero que en un dispositivo grande aparezca todo y en un dispositivo pequeño no quiero que aparezca el logo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se entra aquí a la configuración, aquí. Entonces pulsamos aquí y vemos que esto solo se muestra en dispositivos medios, grandes y muy grandes. Si se mostraran todos, ya desaparecerían estas líneas. Pero bueno, eso significa que aunque lo vea aquí en la configuración, en la ejecución este logo no se vería. Y puedo hacer lo mismo con este título. Podría decir, bueno, en los dispositivos pequeños o incluso los medios no se va a ver. Bueno, pues si le doy aquí a vista previa, vemos que en el dispositivo medio, pequeño, en algunos dispositivos no se está viendo, en los más grandes sí. Vale, pues con eso ya habríamos configurado nuestro formulario responsive. Podríamos hacer una combinación, es decir, yo podría aquí diseñar un formulario dinámico, aquí diseñar uno responsive y aquí otro responsive o heredar el mismo responsive que tengo aquí. Entonces podemos hacer tantas combinaciones como queramos. Como ya sabemos, tenemos la posibilidad de utilizar el editor avanzado, tanto para PC o dispositivos grandes como dispositivos medianos y pequeños. Esta es la mejor opción para crear un resultado profesional, ya que tiene muchísimas posibilidades, tiene funcionalidades muy avanzadas y nos permite hacer diseños muy rápidamente, con un control absoluto sobre cada elemento que va a aparecer en la pantalla. Entonces esto lo convierte en la mejor solución para diseñar los formularios complejos o para trabajos profesionales que requieren un alto nivel de personalización. Se puede diseñar un formulario distinto tanto para móviles o dispositivos pequeños como los medianos y los grandes. Es decir, que no tendría que ser el mismo como en este ejemplo que estoy mostrando. Aquí se ha creado un diseño muy avanzado tanto para el PC o dispositivo grande como para el medio y el pequeño. Evidentemente en el pequeño no se ve bien. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Diseñar un formulario avanzado para móviles. Entonces ya no tendríamos ningún problema en el tema de la resolución y tendríamos toda la funcionalidad de los formularios avanzados. Entonces tenemos que tener en cuenta esta opción, que realmente es la que hemos estado utilizando a lo largo de la mayoría de los ejercicios durante los cursos. Luego hay otra opción que sería también utilizar formularios avanzados, pero que la resolución puede redistribuir los contenidos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una serie de divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, cuando vamos a un dispositivo más pequeño, se redistribuyen. Es decir, que no me está mostrando los 8 de forma horizontal porque no pueden, no caben. Entonces, ¿qué sucede? Que la división 3 y la 4, que aquí aparecen arriba, se empujan hacia abajo y se muestran aquí debajo. Y en un teléfono móvil, ¿qué sucedería? Pues como solo cabe uno, pues aparece todo en vertical. Entonces, esto está orientado a formularios que previsiblemente se usarán desde muchos dispositivos distintos o pantallas con distintos tamaños. De esta forma podemos ajustarnos a esos distintos anchos sin perder la funcionalidad de los formularios dinámicos. Y al diseñarlo es importante tener en cuenta que se redistribuyen según el ancho de pantalla. Esto tiene una ventaja enorme y es que en ocasiones queremos diseñar un formulario de forma de que algunos campos aparecen o desaparecen en base a unas condiciones, lo que conocemos como lógica condicional. Si quisiéramos, podríamos hacer que el tamaño del formulario se redistribuye de forma que nunca deja huecos vacíos en el formulario cuando ocultamos ciertos campos. Entonces, según los botones de disparo o las condiciones que se cumplen para mostrar o ocultar contenidos, todos los contenidos se redistribuirían para mostrarme siempre bien la información, sin ir dejando huecos o espacios en blanco en el formulario. Vamos a verlo. Aquí podemos ver el formulario en ejecución y detrás lo podemos ver en configuración, en diseño. Entonces, primero lo voy a mostrar en ejecución. Tenemos una primera sección en la que hemos puesto una serie de campos simplemente para mostrar el ejemplo. Y estos campos son los que se tienen que rellenar. Sin embargo, tenemos lógica condicional. Por ejemplo, aquí indicamos que el tipo de gestión es interno y aparecen más campos.
estos campos no aparecen siempre, sino que aparecen solamente cuando se cumplen alguna condición. Aquí marcamos externo y los campos que se muestran también son otros. De hecho, hemos visto que el paso 2 ha subido hacia arriba. Vamos a volver a verlo. Marcamos interno, el paso 2 ha bajado, marcamos externo y el paso 2 ha subido. ¿Por qué sube y baja? Porque hay menos contenido que se tiene que mostrar en la pantalla y aquí hay más contenido. Tenemos este campo y este campo que se tienen que rellenar aquí, pero en este caso no se tienen que rellenar, por lo tanto desaparecen y el resto del contenido sube. Bueno, también podemos ver otro ejemplo en el que no tenemos nada marcado, por lo tanto tenemos menos contenido incluso que rellenar. Y además con la ventaja añadida que esto es adaptativo según el ancho de la ventana. Entonces si marco externo, aquí veo ciertos campos que aparecen. Si voy ajustándolo, aquí podemos ver que aparece todo de forma vertical, porque no cabe al horizontal. Si marco interno, vemos que aquí tenemos ciertos campos, estos adicionales que han aparecido también, y si no caben, porque no lo permite la resolución del monitor, bajarían, hasta tal punto que incluso se quedaría todo prácticamente vertical. Y evidentemente el paso 2 lo que está haciendo es empujarlo hacia abajo porque necesita ese espacio para mostrar los contenidos. ¿Cómo hemos configurado esto? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es entrar a un formulario y marcar esta opción que pone automático según resolución. Y además podemos indicar que queremos un margen entre las divisiones. Por ejemplo, podemos poner 0 margen, en cuyo caso no hay ningún margen, o cualquier margen que queramos. Aquí no se ve muy bien porque está todo de color blanco o transparente y no se ve dónde están las divisiones, pero voy a hacer un pequeño cambio para que lo veáis más claro. Voy a indicar que esta división es amarilla, esta otra va a tener otro color, por ejemplo rojo, un rojizo, aquí vamos a añadir otro color también y así sucesivamente al resto de estas divisiones. Bueno, pues ya le he puesto un color a la mayoría de las divisiones y vamos a ver qué sucede en la ejecución de este formulario. Entonces, vemos que, bueno, vamos a refrescarlo para que se muestren estos cambios. Vamos a pulsar externo, que sé que tiene que mostrar algunas. Vemos cómo aparecen. Si pulso interno, vemos que aparecen más incluso. Estas dos, que son de estos colores morados o lilas, no aparecen. Por lo tanto, el paso 2 sube. Si marco interno, sí que aparecen. Por lo tanto, el formulario está bajando. Y lo mismo está sucediendo cuando hacemos el espacio más pequeño, es decir, se van adaptando al espacio que tienen. Pues esta opción puede ser muy interesante para aquellos casos en los que hay lógica condicional y no querramos ir dejando huecos vacíos. También es muy interesante para utilizar toda la potencia que tienen los formularios dinámicos con esta adaptabilidad de la resolución de distintos monitores. Como he comentado antes, también existe la posibilidad de desarrollar nuestros propios diseños. Entonces, si yo quisiese, podría diseñar páginas o portales con un diseño, pues, el que yo quiera. Formularios, por ejemplo, digo, quiero que cada vez que alguien introduzca la contraseña, pues el perrito se tape los ojos, ¿no? Entonces, si yo quiero un formulario de inicio que tenga este efecto, no viene por defecto en la herramienta. Es decir, es una funcionalidad deseable para mi empresa o para mi situación. Sin embargo, no es una opción que entra por defecto en la herramienta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues evaluar. ¿Qué nos conviene? ¿Utilizar las opciones por defecto que hay en la herramienta, que cubren la mayoría de las necesidades? O a lo mejor pues nos interesa mucho tener este efecto y queremos hacer un desarrollo personalizado a medida, de forma que podemos tener ese alcance del 100% de lo que nosotros queremos, de ese aspecto visual o de esos efectos o de cualquier necesidad que tengamos que no está incluida por defecto en la plataforma. Pues no hay ningún problema, podemos utilizar formularios o ventanas desarrolladas por nosotros y conectarlas a la aplicación. Vamos a ver un ejemplo de un formulario de inicio que está conectado con un formulario que se ha diseñado fuera de Aula Portal, fuera de la plataforma. Para eso voy a entrar a la configuración de este formulario
y vemos que aquí, en lugar de estar utilizando un formulario, estamos utilizando un formulario externo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo montar un formulario externo como yo quiera, con mis estilos CSS, con la tecnología que yo quiera, y luego simplemente tengo que pegar aquí la URL. Evidentemente, este formulario está desarrollado a través de la API que tenemos en la plataforma para pasar los valores o los parámetros de este formulario al panel del proceso que tenemos aquí construido. Entonces vamos a verlo. Voy a lanzar este formulario de inicio y me muestra este aspecto. Por ejemplo, esto no es un campo que tenemos por defecto en la herramienta, pero si quisiéramos lo podríamos desarrollar. Entonces hemos desarrollado aquí un formulario con un aspecto muy concreto. Voy a poner mi nombre, mi empresa, mi correo y bueno, cualquier otro dato. Bueno, aquí vamos a poner los datos que sean y le vamos a dar aquí a terminar. Perfecto. Hemos rellenado este formulario que realmente no fue desarrollado dentro de la plataforma, sino que fue un desarrollo externo que se comunica con la plataforma a través del API. Ahora vamos a entrar a informes y vamos a monitorizar el proceso. Este que me acaba de llegar justamente a esta hora debe tener en el panel los datos que se han introducido a través de ese formulario externo. Entonces pulso sobre panel y veo que me ha introducido estos datos. Es decir, que tenemos todas estas distintas posibilidades. Tenemos los formularios adaptativos o responsive, tenemos la opción de dinámico según resolución, tenemos la opción normal que hemos usado en los cursos o en la mayoría de los ejercicios, tenemos la posibilidad de combinarlo todo, es decir, que en un dispositivo grande se muestre el diseño que hemos estado utilizando en la mayoría de casos. En una tablet se muestra dinámico según resolución y en un móvil se está mostrando responsive, es decir, podríamos combinarlo si quisiéramos. También podríamos utilizar la API, con la gran ventaja de que es configurable, es decir, es personalizable al 100% y con la desventaja que no heredamos todas las ventajas de la plataforma, sino que tendrá las ventajas y desventajas de nuestro propio formulario que hemos desarrollado nosotros mismos. Ejercicio 405. Segunda parte.